Hoy quisiera hablar de los niños. ¿Qué os parece si abrimos nuestras Biblias o nuestros móviles? No abráis el móvil, ¿vale? A encenderlo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Estos chicos son más rápidos que le llaman rayos, ¿sabes? Marcos, quien lo quiera leer en su Biblia, Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Bien, vamos a leer. Dice, cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. ¿Me estáis oyendo, no? Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron, echaron bronca. Los discípulos, está hablando de los apóstoles. Los apóstoles se pusieron furiosos porque hubiera gente que fuese a Jesús a llevar a sus niños para que Jesús los bendijera y lo impedían. Y cuando Jesús, versículo 14, cuando Jesús vio lo que estaba pasando, se indignó con sus discípulos. Se indignó, se enfadó muchísimo. Jesús se enfadó, Él se enfada también. Y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, pues el reino de Dios pertenece ¿a quién? Exactamente, a los que son como estos niños. Jesús no se deja a nadie fuera. Él sabía que hoy alguno iba pasando ya de los 60 y entonces por eso dice a los que son como niños, ¿vale? No solamente a los niños. Jesús no nos rechaza por nuestra edad, de verdad, creerme. Él dice, el reino de los cielos, el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Y dice, os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca, di conmigo nunca, para que quede claro, nunca entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Amén. ¿Sabéis? Me encanta este pasaje. Me apasiona. Creo que es uno de mis pasajes favoritos. Alguno tal vez diga, bueno, Manel, tal vez te pasas. Está bien, es un pasaje que es bonito, pero tampoco tiene por qué ser el favorito, ¿no? No tiene por qué estar en el top. Mirar, sí que debe estar en el top. Realmente me parece que este pasaje es tan bello que debe, al menos para mí, estar en el top, en lo máximo. Me encanta este pasaje porque refleja el verdadero carácter de Dios. ¿Me habéis oído bien? Este pasaje refleja el verdadero carácter de Dios. Y no solo eso, sino que refleja el verdadero carácter que deberíamos tener nosotros si decimos que somos cristianos. ¿Sí o no? Demasiadas veces se nos ha pintado la idea de un Dios difícil, duro, inaccesible. ¿Sí o no? ¿A alguien le ha pasado esto? Tantas y tantas veces se nos ha mal hablado de Dios, se nos ha mal hablado de Él, de una manera que hemos llegado a entender que Dios tiene que ser alguien pero que muy serio. Que Dios tiene que ser alguien con una cara muy larga, alguien muy complicado. Dios tiene que ser alguien muy aburrido, alguien difícil, alguien enfadado, alguien justiciero. A lo largo de la historia, demasiadas veces se nos ha hecho la idea de Dios como que Dios está enlazado a la gente poderosa. Se nos ha hecho la idea de que Dios tiene que estar enlazado con la gente de poder, de autoridad, de dominio, de control, porque precisamente a lo largo de la historia han sido este grupo de personas, los del poder, el dominio, la autoridad y el control, los que han tenido la palabra de Dios o el nombre de Dios en su boca continuamente mientras ejercían sus acciones. Demasiado tiempo se nos ha hecho entender como que Dios es igual que aquellos que visten de sotana. ¿Entendéis o no? Pero esa definición no define a la persona de Dios. Nuestro Señor no es alguien enlazado a los hombres de poder. Él no es alguien de caras largas. Ese no es nuestro Dios. Y no quiero ver a caras tan largas hoy. Hay alguno que está muy serio. Nuestro Dios, ahí está, Pedro, me encanta esa sonrisa. Él no es alguien así. Él no es alguien de caras largas. Él no es alguien complicado. Él no es alguien interesado en las esferas de control ni de grandeza. Paradójicamente, Dios es todo lo contrario a eso. El Dios de poder, el Dios magnífico, el Dios que es grande y soberano. Dice la Biblia que lo dejó todo para hacerse hombre y hacerse al hombre más humilde. Ese es nuestro Dios.
es precisamente todo lo contrario. Y sabéis, esta idea es la que se ha vendido de Dios durante mucho tiempo. Y tristemente también es la idea que se ha vendido para mostrar cómo tienen que ser los hombres de Dios. A veces se ha hecho entender como que si tú eres un hombre de fe, un hombre de Dios, tú tienes que tener una apariencia de alguien con un carácter muy duro. Alguien que en todo momento tiene que mantener esa firmeza, esa compostura. Alguien que nunca puede estar mal. Se ha hecho creer que un hombre de Dios o un hombre de fe tiene que ser alguien complicado, alguien de pensamiento muy difícil. Alguien que destaque por el resto con una dialéctica muy enriquecida. Alguien que tiene que hablar, que lo oigas y parece que sea que hable el ángel Gabriel. Se ha hecho entender que el hombre de Dios tiene que ser alguien con una cara muy seria y muy larga, ¿no? Los pastores con cara seria, larga, muy firmes, muy sosegados, ¿no? Alguien muy justiciero. Se ha hecho entender que si eres un hombre de Dios, está muy bien visto que te rodees con los más grandes, que te hagas la foto con la alcaldesa, con la cúpula de los jefes, ¿no? De los que están en el top. Pero sabéis, esta idea de Dios y de los hombres de Dios es horrible y no tiene nada que ver con Jesús. Absolutamente nada. No tiene nada que ver con Jesús. Durante mucho tiempo he estado en una facultad de teología, 4 años, y llevo también desde que crecí en una familia cristiana y me he rodeado de muchísimos pastores. Y cuando recibí el llamado del Señor para el ministerio, yo me veía a mí mismo y yo decía, Manolo, tú no estás para esto, tú no das la talla. O sea, yo me comparaba con esos hombres, ¿no? Tan formales, tan rectos, tan estirados, que o sea, hablan y parece que sea un ángel, ¿no? Y yo decía, realmente yo es que no soy así. Un día incluso, no voy a decir cuándo, pero un día que ya era pastor aquí en la iglesia, me acuerdo que coincidí con una persona, un pastor, y yo pensé, yo no soy como este hombre. O sea, no digo que yo sea bueno y él no, ¿vale? Porque no me centro en eso. Pero ¿por qué esa imagen tan dura? ¿Por qué esa imagen de Dios o de los hombres de Dios tan compleja, tan difícil, cuando Jesús es precisamente todo lo contrario? ¿Por qué? Mirad, permitidme un poquito de locura, pero hubo un día que alguien dijo de mí en esta iglesia que Manel era como un niño. Y yo pensé, de verdad, eso me sentó tan bien en mi corazón, me sentí tan feliz. Yo dije, qué alegría que me digan eso, que soy como un niño, porque realmente no quiero parecerme a uno de esos pastores. Prefiero ser un niño toda mi vida. Y mirar, hubo un día que Ricardo le dijo a su padre, Ricardo, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? No está, se fue. Ahí está. Esto no lo sabes tú, Ricardo, yo me entero de muchas cosas. Mis oídos llegan muy lejos. Pero hubo un día que el padre de Ricardo, Dani, me viene y me dice, ¿sabes qué me ha dicho Ricardo? Y yo digo, ¿qué? Y me dice que le gusta, me ha dicho Ricardo, mira, Manel me gusta porque es una persona normal. Y yo pensé, oye, mira, en mi situación, para mí, y entendiendo lo que entiendo, no hay nada mejor como que te digan que eres un tío normal. O sea, es fantástico. Que me digan que eres normal, para mí es el mejor halago. Un tío muy normal, un tío muy corriente. Digo, pues qué bien, oye, qué bien, qué alegría. Esta idea de Dios tan severo, tan duro, de estos hombres de Dios tan controladores, tan dominantes, tan autoritarios, no tiene nada que ver con la idea del Dios verdadero. Absolutamente nada que ver. ¿Sabéis eso? Esto es fruto de un falso cristianismo, en el que lo único que predomina es la ambición humana, el ansia de poder, el reconocimiento, mucho orgullo. Es falsa religión. Yo tengo que tener cuidado porque yo puedo caer en el orgullo de ser una persona normal, ¿vale? El orgullo tiene muchas vertientes y muchas variantes. Pero esta forma de ser o esta forma de entender a Dios o a los hombres de Dios viene por causa de esta ambición humana, de esta ansia de poder, de reconocimiento, de falsa religión. Y sabéis, lo interesante de esta falsa religiosidad, de esta falsa religión, de esta falsa forma, de esta careta de un hombre que nunca tiene problemas. Yo tengo problemas igual que vosotros. Vosotros tenéis crisis de familia y problemas matrimoniales, y yo también, que soy un hombre, ¿vale? Soy una persona, soy carnal, estoy aquí, sí, ¿vale? No tenemos luchas que no sean iguales.
Todos tenemos las mismas luchas. No hay alguien en la tierra que no sea Jesús que pueda decir, yo he superado todas las cosas. Estamos todos avanzando en una misma lucha. Y se trata de que entre unos y otros nos edifiquemos, nos estimulemos, como dice Pablo, al amor y a las buenas obras. ¿Sí o no? No existe el superhombre, eso es mentira, no existe. No existen superhombres, no existen superpastores, no existen superministros. Nadie pretende tener una careta de perfecto. No existe el don perfecto. No. Me voy, perdonar, me vuelvo otra vez. Lo interesante de esta falsa religiosidad, de esta falsa careta, de esta falsa imagen de Dios y de los hombres de Dios, es que esto no es algo reciente. Esto no es algo que sea de la época de las grandes comisiones de pastores evangélicos. No es de ahí. Esto no es de la época de los curas con largas sotanas. No. Esto es algo, esta religión, esta falsa religión entremezclada con el ansia de poder y con la grandeza, ya estaban en los tiempos de Jesús. Era algo que ya ocurría en aquellos tiempos. Los mismos apóstoles de Jesús, los que hemos leído en este pasaje, si quieres déjalo siempre ahí, déjalo permanentemente. Eran Marcos, ahí está, Marcos 10, ¿vale? Esto ya estaba ocurriendo en ese momento. Los mismos apóstoles de Jesús estaban teniendo estas actitudes en el texto que acabamos de leer. Y bueno, alguno tal vez diga, a ver, Manel, no te pases, no quieras añadir al texto lo que no dice porque yo lo he leído contigo y eso no lo dice en el texto. Bueno, literalmente no lo dice. Literalmente el texto no habla de tanta profundidad, de tantas cosas que yo he dicho ahora aquí. Pero sí lo dice cuando lo lees entre líneas. Fijaros que dice, cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Y yo me pregunto, ¿por qué creéis que los discípulos impedían que los niños se acercaran a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué cosa más rara? ¿No os sorprende? ¿Por qué los discípulos van a impedir que se acerquen los niños a Jesús? Jesús era un personaje público, ¿sí o no? Él era el mayor influencer que ha tenido la historia. Hay jóvenes, chicos, atentos. Él era el jefe. Toda la vida de Jesús giraba en torno a la relación con las personas. La misión de Jesús y de los apóstoles de Jesús era recorrer pueblos, aldeas, tratar de encontrar a gente y a esa gente predicarles, hablar con ellos, interesarse en su realidad. Es decir, Jesús estaba en todo momento rodeado de personas. No había circunstancia en la que Jesús estuviese solo, muy pocas veces. Cuando Él se iba al desierto, tal vez. Él era un hombre de gente, un hombre de gentes. Él siempre estaba rodeado de gente. Entonces, si Jesús era un hombre así, a razón de que ahora reprendían los padres, ¿por qué los padres reprendían a los que... Perdón, ¿por qué los apóstoles reprendían a los padres que se acercaban con sus niños a ver a Jesús? ¿Por qué? Si Jesús era un hombre de gentes. ¿Por qué ahora los discípulos impedían que los niños se acercaran a Él? Porque para los apóstoles, en aquel momento, sí, no nadie se pierda, esto es importante, para los apóstoles en aquel momento, los niños no eran el público de grandiosidad, de control y de poder con el que los apóstoles estaban interesados en rodearse. Esos niños no eran el público que los apóstoles querían. Ellos ahí estaban en una situación de carnalidad. Ellos, si hubiese venido ahí grandes comisiones de gente importante y hubiesen dicho, queremos hablar con Jesús, ellos se hubiesen codeado con Jesús y hubiesen dicho, María, tráete para acá la cámara, haznos una buena foto con estos. Pero era otra situación, no eran grandes personajes, eran simplemente niños. Y sabéis, en aquellos días, en los tiempos de Jesús, los niños podían ser vendidos como esclavos y no pasaba nada. Eso era así, podían ser vendidos como esclavos. En aquellos días, si tú tenías una deuda con alguien, chicos, hay uno de vosotros que me debe 5 euros todavía de la última cena. Si tú tenías una deuda con alguien, tú podías llegar hasta esa persona que tenía la deuda y si tenía un hijo le decías, mira, ¿no me puedes pagar la deuda? No. Vale, pues entonces tu hijo me lo quedo. Y tú podías expropiar a su hijo como un esclavo, como si se tratase de un objeto. Imaginaros hasta qué punto estaba llegando la situación de los niños. Los niños no tenían ningún valor, eran simplemente objetos. Ellos no eran nada. En la cultura antigua, incluso en la cultura judía, no se apreciaba a los niños. Los niños no cumplían con los estándares de grandeza ni de poder. Los niños en aquella época no eran un modelo de inocencia como ahora los tenemos nosotros. Ahora nosotros los niños los valoramos mucho y decimos que qué bonitos son los niños, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí Antonio con esa cara de interesado que me mira. Qué tierno Antonio, oye, tan majos, ¿no? Ahí por ahí, son fantásticos, tú los ves y dices, qué inocencia. No era así en aquella época.
No era así en aquella época. Los niños eran más bien un modelo de inmadurez, un modelo de ignorancia y torpeza. Y ciertamente algunos niños que yo conozco también lo son. Pero también tienen esa parte inocente. Ocuparse de estos niños en aquella época era como perder el tiempo, era tirar el tiempo a la basura, no servía para nada. Y mirar toda esta mentalidad en cuanto a los niños era lo que dominaba en aquellos tiempos, en aquellos días de Jesús. Y al sumarse esta mentalidad con el ansia de poder de los apóstoles, dio como resultado que los apóstoles regañasen a los padres que traían a sus hijos a Jesús y que impidieran que Jesús pudiese tocar a estos niños para bendecirles. Los apóstoles preferían a los grandes, preferían grandes ceremonias, preferían control, gente de dominio, de poder, preferían protagonismo, pero esa idea de falsa religión y de un falso Dios es precisamente lo que estamos viendo aquí. Ese no es Dios, pero el pasaje muestra al Dios verdadero. Cuenta Marcos, ponlo Marina si quieres, Marcos el siguiente, Marcos capítulo 9. Este es fantástico este texto. Dice: estando Jesús en casa con los discípulos, les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre ellos por ver quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, Jesús, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y cogió a un niño y lo puso en medio de ellos, y abrazándolo, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y sabéis, me encanta esto. Me encanta esto porque Jesús no sigue este juego de ansia de poder de los apóstoles. Él era el Dios que tenía todo este poder y renunció a ese por amor a ti y a mí. Pero Jesús renuncia a todo esto. Él no se pretende entregar en busca de la fama, del control. Él hace todo lo contrario. Jesús no se identifica con sus apóstoles en absoluto. Él más bien hace todo lo contrario. Él coge a un niño, él se acerca a un niño hacia sí, lo pone en medio de ellos, lo abraza. Jesús abraza a ese niño y se... Ese es nuestro Dios, ese es el Dios verdadero. Coge a un niño, lo pone en medio de ellos, lo abraza y se identifica con el niño. Jesús se identifica con el que no tenía nada que aportar. Jesús se identifica con el que no tenía poder ni ninguna autoridad. Jesús se identifica con el que no tenía ni idea de las sanas doctrinas. ¿Sí o no? Jesús se identifica con el que tal vez a veces decía alguna barbaridad teológica, porque lo escuchaba y mezclaba cosas. Jesús se identifica con todos estos. Él no va a identificarse con los grandes teólogos. Él no se va a identificar con los que tienen el poder. Él va y se identifica con el que estaba despreciado y abandonado. Ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Y Jesús les dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto es fantástico. Por eso te decía que me encanta este pasaje, porque refleja a nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Este es Jesús. Este es el verdadero carácter de Dios. Y sabéis, este es el carácter que deberían tener todos aquellos que pretendemos ser verdaderamente cristianos. Y volviendo a nuestro texto base del principio, ponlo Marina, porfa. Vemos que cuando los apóstoles regañaban a los padres de los niños y trataban de impedir que se acercaran a Jesús, el Señor, dice el versículo 14, que se indignó un montón. Pilló un cabreo Jesús. Yo me lo imagino Jesús tenía carácter también, ¿vale? Era muy bueno, es muy bueno, pero tenía también lo suyo, ¿sabes? Hubo un día que entró en el templo y estaban ahí los cambistas y sacó el látigo y tiró las mesas y se puso ahí en plan a tope de power, ¿vale? Y yo me imagino que cuando dice la Biblia que Jesús se indignó, a lo mejor no quiere reflejar la totalidad de lo que pasó, tampoco lo sabemos, pero yo me imagino que pilló un buen rebote, porque aquello iba totalmente en contra de la idea de Jesús. Dice el texto que Jesús en el versículo 14 se indignó un montón. Te estás perdiendo. Era Marcos 10. El texto del principio. Ahora. El 14, ¿vale? Cuando vio Jesús lo que estaba pasando, se indignó con sus discípulos. Se indignó, pilló un rebote.
Y Jesús pensaría, ¿tanto tiempo conmigo? Y esta gente todavía no tiene ni idea de quién soy y de cuál es el reino de Dios que les estoy predicando. Llevan tanto tiempo conmigo y todavía no se enteran. Entonces Jesús se dirigió a sus discípulos y le dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Este es Jesús. Este es el hombre al que yo me quiero parecer. Me encantaría parecerme más a Jesús. Es fantástico. Jesús rompe con todos los apóstoles en ese momento. Jesús rompe con todo el sistema religioso. Jesús rompe con todas las reglas del momento y dice, el reino de Dios no tiene nada que ver con el poder, con el control, ni con el dominio. Todo eso es vuestra ansias, que sois unos ansias. Dice, pero el reino de Dios es de los que son como estos niños débiles, desprotegidos, desposeídos de todo. El reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Y continúa diciendo en el versículo 15, os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Y bien, hasta ahora todo genial. Hasta ahora esto nos gusta a todos. A todos nos encanta esto. Esta parte, yo creo que no hay nadie que no le guste, a no ser que haya alguno aquí que le guste tener caras largas y esto le haya tocado en la patata. Pero creo que sí, porque todos estamos cansados de una religión fría, de una religión seria, de una religión de caras largas. Yo personalmente estoy muy aburrido de eso. Esta iglesia no es nada de eso. Aquí somos todos muy guapos y sonrientes. Pero a veces voy por ahí y digo, madre mía, bueno, pobrecillo, ¿no? Nos habría gustado a los que estamos cansados de una religión controladora, abusiva y enlazada al poder y al dominio. Estoy seguro que esta parte nos ha gustado a todos estos, a los que estamos cansados de la autoridad, del dominio, no de la autoridad está bien, del autoritarismo, del látigo, ¿vale? La autoridad es de Dios, pero del látigo, de la impiedad, de esa tiranía, del control, del abuso. Pero, en todo hay un pero, esta parte nos ha encantado por eso, pero este mensaje de Jesús tiene exigencias para todos, sin excepción. Aún para el que yo diga, a este lo veo siempre sonriendo, aún para ese. Angie, no te rías. Para todos, Angie, para ti también, para mí, para todos los que estamos aquí. Este mensaje tiene para todos. Y sabéis, en verdad, estas palabras de Jesús son muy fuertes. Son muy fuertes porque el Señor nos está desafiando a un cambio. Esta palabra cambio ya no gusta tanto, ¿eh? Cambiar. Esto está difícil. ¿Sabéis? Porque tú y yo, cuanto más viejos nos hacemos, más nos cuesta cambiar. ¿Vale? A más viejo, más manías. ¿Sí o no? Que si solamente me han subido 5 euros la pensión, ¿eh? Eso yo lo oigo un montón. Oye, ¿qué pasa? Solo me han subido 5 euros la pensión. Que si a mí me gustan los vasos y la vajilla ordenada milimétricamente, no lo muevas más a la derecha que te rompo las piernas, ¿eh? Sí. Que si a mí me gusta el café con 3 azucarillos, no le eches 4. A ese que me convierta en un terroncito de azúcar y me deshaga con el agua, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas tenemos? Cogemos manías, cogemos vicios en lo más sencillo, y si en lo más sencillo no somos capaces de cambiarlo, ¿eh? Si en lo más sencillo, lo del tema de las vajillas y los platos, nadie piense que era por Dima, ¿vale? No. No está, ¿no? Ah, sí, vaya. Era broma. No, pero no me rompe las piernas. Bueno. A más viejos, más manías. Bueno, todo esto es broma. Ay, es que como me entra el ataque de risa. Uf. Es broma. Pero es cierto que cuanto más viejos nos hacemos, más nos cuesta cambiar. Y sabéis, a más viejos, más nos cuesta cambiar. Y a esto Jesús nos dice, os aseguro que a no ser que cambiéis y os volváis como niños, no podéis entrar en el reino de Dios. Estoy hablando, esto no es paráfrasis mía, ¿vale? Podéis buscarlo en vuestras Biblias en Mateo 18:3. Dice, os aseguro que a no ser que cambiéis y os volváis como niños, no podéis entrar en el reino de Dios. Bueno, ¿por qué dice esto Jesús? No os preocupéis que ya queda poco, ¿vale?
¿Por qué dice esto Jesús? ¿Por qué dice Jesús que el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños? ¿Por qué dice Jesús que el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca va a entrar en él? ¿Qué ve Jesús en los niños que debe ser visto también en nosotros? ¿Qué es lo que ve Jesús en los niños que debe ser visto también en nosotros? Bueno, vamos a ver 4 cosillas, 5 a lo mejor, 6. Dice, pero muy rápidas. Dice, una de las cosas es que los niños son desposeídos de todo. Los niños son desposeídos de todo. No estoy hablando de que no estén poseídos. Algunos sí están poseídos. No, es broma. Algunos, desde luego que dice, te cogí así de la cabeza y suéltalo. Porque, oye, es que... No, pero los niños son desposeídos de todos, ¿vale? Ellos, no, de todo. Ellos no tienen ambiciones egoístas, no tienen ambiciones egoístas de ser los más grandes. No. Ellos no tienen la ambición egoísta de alcanzar el máximo poder, ni pretenden ser los controladores del universo. Ese no es su plan. Los niños son desposeídos. Ellos simplemente quieren sentirse arropados y en compañía de su pequeño entorno, del pequeño círculo que los rodea. Los niños lo único que quieren, realmente, lo que realmente hace feliz a un niño es que sus padres, sus abuelos, sus primos, sus amiguitos, le quieran. Eso es lo único que el niño quiere. Que le quieran y que él pueda expresar también su amor. El niño es desposeído de todos. Un niño no necesita tantísimos juguetes. Un niño no necesita tantísimas cosas materiales. Todo eso le puede entretener y te libras del niño un ratito. Pero la verdad, lo que hace al niño feliz es que el niño pueda recibir el amor de sus padres. El niño es un desposeído de todo. El niño no necesita la PlayStation, Aurelio. No. ¿Cuántos niños hay en el mundo, en África, en Latinoamérica, en Asia, que no tienen absolutamente nada, pero son felices porque tienen a unos padres que los aman? Pero en cambio, ¿cuántos niños tenemos en este país y en Occidente que lo tienen todo, pero son infelices y tienen carencias emocionales porque sus padres no les muestran amor? Los niños son desposeídos de todo. Y Jesús dice, vosotros tenéis que ser como niños. Vosotros tenéis que sentiros satisfechos simplemente con el amor. No necesitáis otra cosa, simplemente amor. Tenéis que ser como niños. Si no eres como niño, si no eres un desposeído, no vas a entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo, es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Necesitamos ser desposeídos. Otra cosa más, los niños son totalmente descomplicados. Esto no es una palabra, me la he inventado yo, pero así, con toda la chulería, descomplicado. ¿Por qué digo esto? Porque sencillos es que es muy bonito, vale, sencillo, pero no lo dice todo realmente. Lo expresa mejor descomplicados. ¿Por qué digo descomplicados? Porque nosotros los grandes, mira que somos complicados. Una pechá, como diría Melissa, una pechá, ahí malagueña. Los adultos somos muy complicados, pero los niños son muy descomplicados. Hay una sencillez en los niños que deberíamos tener tú y yo. Mirad, los adultos con demasiada frecuencia, esto me ha pasado, no yo, bueno, a ver, sí, otra vez yo también, pero, o lo he escuchado de otro, que me viene y me dice, fíjate, y dice, estaba yo por ahí en la puerta de la iglesia y veo que a lo lejos, allá a los hondos, hablando motrileño, a los hondos, habían ahí dos de la iglesia, no voy a decir nombre, Pepito y Menganito, ¿no? Y dice, y estaban hablando entre ellos y se me han girado, me han mirado y se han vuelto a girar. Y no se han acercado a mí ni me han saludado, seguro que me estaban criticando. Estos dos se van a enterar cuando yo los vea, estos dos me han mirado mal. Mira, somos muy complicados. Somos demasiado complicados, tenemos demasiados pajarracos en la cabeza. Esto no le va a pasar nunca a un niño, porque los niños son descomplicados y Jesús quiere que seamos descomplicados. Pero ¿cuántas veces se nos pasa en la cabeza por qué me habrán mirado así? ¿Qué será lo que estaban hablando? Y llegas a casa, ¿no? Llega a casa, no quiero mirar a nadie, venga, llega a casa y le dice, ¿sabes qué? Fíjate, me ha mirado, ha estado hablando mal de mí y resulta que tú ni te has acercado, ni has escuchado nada, ni
tal vez te miraron por casualidad, pero tú ya te montaste la película y tienes ahí en tu mente y ya quieres venganza y tienes toda la ira dentro de ti. Y Jesús dice, mira, el reino de los cielos no es para los complicados. El reino de los cielos es para los que son descomplicados. Otra más, venga, va, que os veo sonreír. Media horita más, una hora más, va, ya. No, broma. Es broma. Los niños, además de eso, son libres de prejuicios. Ellos son libres de prejuicios. Ellos no juzgan en base a sus concepciones previas. Básicamente porque casi no tienen. Pero no juzgan en base a esas concepciones previas. Ellos simplemente viven e interactúan en libertad, sin conclusiones sobre nada ni nadie. Simplemente tratan de pretender descubrir a la persona según la realidad del momento. No van juzgando previamente, no van con concepciones hechas. Me encanta que había un anuncio que vi, es que me enrollo mucho, perdona, no lo voy a explicar, venga, da igual. Bueno, va así, había un anuncio que vi y salía como la gente era muy racista, ¿no? Los padres y tal, y salía un anuncio todo. Y decía que ponían a los niños juntos en una sala, niños pequeñitos, como Noah, todas estas edades así más chiquitos, ¿no? Y juntaban a niños negritos, a niños blanquitos, a niños chinitos, los juntaban a todos. Y claro, de ver esa contraposición de los adultos enfadándose o siendo racistas o haciendo desprecio hacia alguien que no comparte su raza, o su religión o su cultura, veían que los niños no tenían absolutamente nada que ver. Era un experimento social muy emotivo con una musiquita muy chula, de esos que te cae la lagrimilla. Un día lo buscaré y lo envío. Los niños no tienen prejuicios. Los niños no actúan con eso. El Señor dice, vosotros, si queréis entrar al reino de los cielos, tenéis que estar libres de prejuicios como los niños. Los niños, otra cosita más, aman fácilmente. Ellos no se ven condicionados por rencores ni por prejuicios. Ellos aman con mucha facilidad. La razón de ser de los niños, como hemos visto antes, es disfrutar del afecto de los que te rodean. Ellos esperan recibir el amor de los suyos y a la vez esperan poder proyectar el amor hacia los suyos. Todo su objetivo en su existencia es amar y ser amado. Por eso cuando un niño crece, con carencias en el amor, por carencias en ese amor que debería estar recibiendo, cuando crece, ese niño suele verse marcado profundamente en su interior, en su vida psicológica, por causa de esa carencia que tuvo en su infancia, en su niñez. Qué importante es que seamos nosotros dispuestos a amar tan fácilmente como ama un niño. Los niños perdonan fácilmente. Ellos pueden tirarse de los pelos, pueden gritar, pueden patalearse por un momento por causa de un juguete. Que ese juguete es mío, no, que ese es mío. Pero enseguida ellos reciben un abrazo de sus madres, que siempre están ahí para hacer paz, ¿no? A veces no, a veces la madre dice, no, que ese es de mi hijo, no. Pero por norma no suele ser así. La madre pone paz, abraza a su hijo. Y al cabo de 5 minutos solamente, esos niños que se estaban matando, esos niños que si hubiesen tenido la fuerza de un adulto, se hubiesen estrangulado, creerme. Cuando mi hija Noah se pone en un plan rabioso con su hermana de que me ha quitado esto, si ella tuviese la fuerza de un adulto, igual la apretaría hasta de matarla. Porque es su juguete, así son los niños, no es mi hija, son todos iguales. Pero los niños, igual que se suben tan rápido, no pasan 5 minutos que son capaces de amarse, de perdonarse, son capaces de volver a convivir juntos como lo hacían en un principio, como si nunca jamás hubiese pasado nada. Otra cosa más, los niños se ilusionan fácilmente. ¿Sabes? Yo soy un ilusionado, no un iluso, un ilusionado. Me encanta ilusionarme. Mira, no hay nada que me dé tanto fastidio como explicarle algo a alguien que me hace muchísima ilusión y que me mire con ojos como de un búho así, que inexpresivo, sin respuesta. Me encanta ilusionarme. Me encanta hablarle a alguien de algo que me motiva, que me hace ilusión y expresar eso. Y ¿sabéis? Los niños somos así. Los niños somos así. Nos ilusionamos fácilmente. De un momento a otro se nos ponen los pelos de punta. A mí se me ponen los ojos rojos muy rápido, en plan, y me da vergüenza porque hace una tontería como un castillo. Y lo explico, me emociono tanto y yo tengo que girarme y mirar al otro lado porque digo, se van a dar cuenta que estoy ahí con los ojos así. Pero los niños se ilusionan muy rápidamente. Y el Señor nos dice, si queréis realmente entrar al reino de los cielos, tenéis que ser como niños también en esto.
Los niños son soñadores. Ellos no tienen imposibles. Si hay algo que les ilusiona, se recrean en eso y sueñan hasta que lo consiguen. ¿Por qué tenemos que limitarnos? Dios dice que seamos como niños, ¿no? ¿Sí o no? Pues que no haya nada que limite tus sueños. Que no haya nada que lo limite. Mira, me hace mucha gracia que cuando yo estoy con mis hijas, ellas me piden algo y dice, Noah me dice, papá, quiero ese juguete. Y ella simplemente me pide el juguete y punto. No me pide nada más. Ella no trata de analizar cómo está el mercado económico mundial. Ella no trata de decir si el barril de petróleo ha subido o si ha bajado. Ella no me pregunta, papá, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Tienes suficiente dinero para comprarme un juguete? No, ella simplemente me pide como niño, porque sueña. Porque sueña. Y sabes, aunque hayan cosas que nos puedan parecer más imposibles, aunque hayan cosas que nos puedan parecer absolutamente inalcanzables, pero son nuestro sueño, pídeselo al Señor, porque Él desea que sueñes como un niño, con lo inalcanzable. Con lo inalcanzable. Y yo soy un soñador. Y me encanta soñar. Y hablo con los jóvenes y hablamos de tirar esta pared abajo. Y ellos también son soñadores. La verdad es que nos hemos juntado el hambre y la gana de comer. Y decimos, venga, vamos a tirar la pared abajo. ¿Qué hacemos? ¿La tiramos? Tío, es que hay que hablar con los viejos. No, broma. Es broma, es broma. Pero nos ilusionamos. Y oye, mira, yo te digo una cosa, no tiene que haber nada que impida tus sueños. Porque nuestro Dios es el Dios que no tiene límites. No hay sueños que tengan un límite si son de Dios. Todos los sueños que son de Dios no tienen límites. Entonces yo quiero invitarte a que hoy decidas salir de aquí dispuesto a ser un soñador de Dios. Dispuesto a decir, yo creo que la iglesia hace un tiempo éramos 50, ahora somos 90 y yo creo que el año que viene podemos ser 200 porque la gloria de Dios se extiende y el plan de Dios es que todos procedan a arrepentimiento. Yo creo que un día no cabremos en este local y que vamos a tener que vender este local y hacer un edificio nuevo, ¿sí o no? Porque se trata de soñar. Se trata de soñar. Se trata de que no haya nada que impida tu sueño, si es de Dios. Tampoco no vayamos al otro extremo. Ahora mismo, venga, ¿dónde está José Manuel? Tráete para acá los martillos. No, qué broma, José Manuel, que tú también eres como un niño. Que... ¿Ves? Mira, José Manuel, me has puesto el punto perfecto para entrar al siguiente punto. Los niños creen y punto. José Manuel, los niños creen y punto, y tú crees y punto. Bien, José Manuel. Era broma, ahora no, pero lo podemos hacer esta semana tampoco, pero pronto, antes de verano. Los niños creen sin reservas, esta es otra cosa. Ellos simplemente creen. Para ellos, lo que el padre diga simplemente va a ser verdad. No hay más historia, lo que el padre diga es verdad y punto. No hay nada más. No hay posibilidad de duda cuando un padre le dice a su hijo, esto va a ser. Si yo le dijera a mi hija Noa que mañana vamos a ir a la luna, créanme que por más imposible que sea, Noa me creería que mañana vamos a la luna. Ella me creería. No, ¿vamos a la luna mañana, sí o no? ¿Quieres ir a la luna? Ellos se lo creerían. Y sabéis, yo os digo una cosa. Prestadme atención 5 minutitos más, de verdad. Yo os digo una cosa, ¿cuántas cosas cambiarían en esta iglesia? ¿Cuántas cosas cambiarían en mi vida personal? ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra familia si estuviésemos dispuestos a creer a Dios como un niño cree a su padre? ¿Cuántas cosas cambiarían? Porque dice el Señor que la fe mueve montañas. Dice el Señor que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, arráncate, y se arrancaría. Si tuviera fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña,
Muévete y muévete. Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y esas montañas se moverán. ¿Cómo no? Solo hay que tener fe. Esto es improvisado, de verdad. Otra cosa más, la última. Los niños confían en sus padres. Confían en sus padres. Ellos no tienen duda en que sus padres son los mejores. No tienen duda. Ellos creen que los padres suyos son los mejores que existen en el mundo. Si hay alguien fuerte, ese es su padre. Para un niño, ¿su padre es el más fuerte? ¿Es el más guapo? Obviamente no. No. ¿Es el más grande? ¿Es el más listo? ¿Es el más héroe? Ojalá nosotros fuésemos como estos niños. No sé si os acordáis de cuando estábamos en el cole y alguien te comenzaba a tratar mal. ¿Sí o no? O sea, bueno, a mí me ha pasado eso mucho de pequeño. Era así flaquito, era alto, pero mocosillo. Bueno, no, da igual. Yo lo pasaba mal en el cole. Y ¿sabéis? ¿Os acordáis de eso? Te trataban mal. Te decían mocoso, feo, alto como un pino, tonto como un pepino. No, esas cosas me decían a mí. Pero tú confiabas en tu padre. Y tú decías, te vas a enterar cuando se lo diga a mi padre. Va a venir mi padre por aquí, te va a coger del pecho y te va a levantar 3 palmos del suelo. Niñato, ¿sí o no? Sí. Yo creía eso. Porque un niño confía en su padre. Un niño confía en su padre. Te vas a enterar cuando se lo diga a mi papá. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando el enemigo venga a tu vida y trate de meterte miedo, acuérdate de estas palabras y dile a ese enemigo, te vas a enterar como se lo diga a mi papá. Te va a romper los dientes, ¿sí, verdad? Cuando el enemigo pretenda meterte miedo, dile, mi papá te va a romper las piernas en cuanto te pille, ¿sí o no? Mi papá que está en los cielos. Cuando Satanás pretenda meter cizaña, dile, mi papá es mejor que el tuyo. Y sabéis, hermanos, nosotros tenemos una ventaja fantástica que no todo el mundo tiene. Y presta atención a esto. Tenemos una ventaja. Y es que la Biblia dice que nuestro papá ya le ha dado una paliza bien fuerte a Satanás. Satanás está vencido. Él fue sometido. Cristo es el victorioso que venció sobre la muerte y sobre Satanás en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que Satanás ahora está bajo los pies del Señor. Mi papá es el más fuerte. ¡Aleluya! Ese es nuestro papá. Por eso dice el Señor, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué impresionante. Me encanta esto. Con todo esto ya entendemos por qué Jesús dice que el reino de los cielos pertenece a los que son como niños. Y que si no recibimos el reino de Dios como un niño, nunca entraremos en él. Ahora bien, todas estas características que hemos visto ahora de los niños no son cosas que simplemente debamos imitar. Estas no son cosas que tenemos que imitar de los niños. Más bien es cambiar. Mateo 18:3, otra vez. Os aseguro que a no ser que cambiéis y os volváis como niños, no podéis entrar en el reino de Dios. Y mirad, la imitación es volátil. La imitación es volátil, dura muy poco en el tiempo, pero un cambio verdadero dura para siempre. ¿Cómo podemos ser realmente niños? Y con esto concluyo. ¿Cómo podemos ser realmente niños para entrar en el reino de los cielos? ¿Sabéis una cosa? No hay otro camino que nacer de nuevo. No hay otro camino que nacer de nuevo. Tú realmente en esta mañana dices, yo quiero ser un niño de Dios. Yo quiero ser como niño. No se trata de imitar, se trata de nacer de nuevo. Un día Jesús estaba hablando con Nicodemo, un hombre muy sabio, muy inteligente, y le preguntó, Jesús, ¿cómo tengo que hacerlo para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le contestó, ponlo Marina o Katy, quien haya, Juan 3:3, dijo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y Nicodemo le volvió a preguntar y le dice algo obvio: bueno, pero yo siendo ya viejo, ¿cómo me puedo meter en el vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Nicodemo, tronco, que no va de eso. Se trata de nacer del agua y del Espíritu, dice el Señor. Y el Señor le dijo: te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Y sabéis qué pasada si en esta mañana algunos de nosotros, algunos de los que estamos aquí, estuviéramos dispuestos a nacer de nuevo en el Espíritu? ¿Qué pasada si hoy estuviésemos dispuestos a convertirnos en esa forma de hombres y mujeres renacidos en el Espíritu? Hombres y mujeres dispuestos a vivir con esas cualidades que hemos visto antes, a la forma de los niños, en desposesión de pretensiones egoístas, en descomplicación, libres de prejuicios, en amor, en perdón, en ilusión, en sueños, en fe, en confianza. ¿No queremos una vida así? Ante la perversión egoísta de los discípulos de Jesús, quienes pretendían ser los mayores y los más grandes, Jesús se aparta de sus formas de pensamiento, Jesús rompe con ellos, Jesús abraza al niño, se identifica con el niño y lo pone como el ejemplo a seguir. Y sabéis, quiero que guardéis un poquito de silencio todos ahora, por favor. Un poquito de silencio, por favor. El Señor está deseando abrazarnos en esta mañana. El Señor está deseando abrazarnos igual que Él abrazó a ese niño. El Señor no quiere identificarse con los poderosos. El Señor quiere identificarse con el indefenso, con el desprotegido, con el que está solo, con el que nadie le hace caso. Dios quiere abrazarte en esta mañana. Dios no se fija en la edad de tu cuerpo. Él no se fija en cuántas arrugas podemos tener o no. Dios solamente se fija en la edad de tu espíritu. Dios desea abrazar a todos aquellos que estén dispuestos a decir: Señor, yo quiero ser como un niño. Yo quiero nacer de nuevo en ti. Yo quiero que perdones mis faltas. Yo quiero que perdones mis pecados. Yo quiero que perdones mi maldad. Quiero que me purifiques. Hazme de nuevo, Señor. Renueva mi interior. Libérame del espíritu perverso del mundo. Lléname de tu Espíritu Santo. Vivifícame. Hazme un hombre nuevo. Dios quiere abrazarte en esta mañana. Tal vez esto de nacer de nuevo te suena un poco a algo novedoso, algo que tal vez no escuchaste nunca. Si tú dices: yo quiero nacer de nuevo en el Señor, yo te invito a que me busques luego, que vayamos juntos en este camino de la fe y de la vida. Que no le temas a nada, que estés dispuesto a creerle a Dios. Porque si es así, el reino de los cielos es para ti. Es para ti. No pretendo que levantes tu mano ahora delante de todo el mundo y hacerte pasar esa vergüenza ahora, tal vez puedes ser tímido. Pero Dios desea abrazarte. Recuerda estas palabras. Medita en esto. Dios desea abrazarte como abrazó a ese niño. Y si hay alguien aquí que hace tiempo ya nació de nuevo, pero por circunstancias notas que te estás envejeciendo, que estás comenzando a tener actitudes de viejos en el espíritu, yo te invito a que le digas al Señor que te renueve. ¿Qué os parece si nos ponemos todos en pie y vamos a terminar orando?